Hola, bienvenidos a la sesión número 6 de la materia de contratos mercantiles. En la sesión pasada estábamos viendo respecto a los contratos de compraventa mercantil. En esta sesión vamos a conocer respecto a los sujetos y las obligaciones que están involucrados dentro de este contrato, para así ver cómo es de que se va a exigir el cumplimiento o en su caso ver la terminación de dichos contratos. Por otro lado, vamos a ver también la importancia que tiene los contratos de compraventa internacional en un aspecto en cuanto a su género a nivel mundial. Vamos a empezar con lo que son las partes en el contrato de compraventa mercantil. Vamos a conocer que las partes de este contrato van a ser dos, el vendedor y el comprador. El vendedor va a ser aquella persona que se va a obligar a transmitir o a transferir la propiedad de una cosa, o en su caso, de un derecho. Y por otro lado, el comprador se va a obligar a pagar por ella un precio cierto y en dinero. Respecto a ello, tenemos que ver cuáles van a ser las obligaciones que las partes que están contratando tienen que cumplir dentro del mismo acto contractual. En primer lugar, estábamos señalando que el vendedor se va a obligar a entregar o a transmitir una cosa. Por lo tanto, vamos a ver qué va a ser una de las primeras obligaciones que tiene el parte vendedor. En primer aspecto, señalamos que al entregar la cosa se debe de hacer conforme a los términos y las condiciones que convinieron las partes. Por lo tanto, esta entrega puede ser de tres aspectos. El primer aspecto puede ser real, es decir, cuando hablamos de una entrega real es cuando se va a manifestar de una manera material la cosa vendida o que en su caso se entregue el título. Es decir, se está efectuando en esa manera de un aspecto completamente material. Por otro lado, tenemos un aspecto jurídico. Y cuando hablamos del aspecto jurídico es cuando la ley va a considerar recibida por el comprador. Aún así, aunque no se haya realizado la entrega material. Estamos señalando que respecto a las legislaciones, ellos van a considerar en qué momento se está perfeccionando el contrato de compraventa. Y por otro lado tenemos la entrega virtual que se va a dar cuando el comprador va a aceptar que la cosa quede a su disposición en el lugar convenido. Es decir, cuando se da una aceptación sin que todavía haya mediado la entrega del objeto material. Por lo tanto, aquí estamos señalando que estos tres tipos de entregas tienen que ser respecto a las modalidades y las formas como hayan pactado las partes en este contrato. Por otro lado, en cuanto a lo que son las obligaciones, tenemos el lugar de entrega. Y cuando estamos señalando el lugar de entrega, debe de hacerse en el lugar previsto por las partes y a falta de pacto en el contrato, se va a hacer de acuerdo a la naturaleza del negocio o de acuerdo con la intención de las partes en donde sea de manera adecuada. Es decir, si las partes no convinieron en la entrega de la mercancía en un lugar determinado, se entenderá que de acuerdo a la misma naturaleza de las mercancías será entregado en ese lugar. Por ejemplo, cuando estamos señalando la compraventa en una fábrica o que estamos señalando la compraventa en una bodega, se está realizando la entrega en el mismo lugar donde se está realizando esta operación de compraventa. Otra de las obligaciones que tenemos pactados en este contrato de compraventa será el plazo de entrega. En ese sentido tenemos que hacer referido que la cosa de la entrega se tiene que hacer en el tiempo estipulado por las partes. Sin embargo, también en caso de que no se haya pactado, se conviene que tiene que ser en un plazo de 24 horas una vez celebrado el contrato. También tenemos que mencionar que en materia mercantil no siempre ni únicamente la entrega misma de la cosa del objeto del contrato se va a hacer en las compraventas que se hayan pactado, es decir, que se materialice en un objeto, sino que la compraventa también se puede referir respecto a lo que es la entrega material de algún título representativo. Tal es el caso de los certificados de depósito, porque estamos señalando que en ese aspecto nos están entregando la titularidad de las mercancías que han quedado bajo custodia en un almacén general de depósito. En ese aspecto estamos señalando que la titularidad de la mercancía está dependiendo de un título de crédito.
Por otro lado, estamos señalando que de acuerdo a los plazos, también va a haber algunas excepciones respecto a lo que es la misma entrega del objeto del contrato. Y por lo tanto, el vendedor va a eximirse o no va a estar obligado a la entrega de las mercancías en los siguientes casos. En primer lugar, si el comprador o el adquirente no ha pagado el precio estipulado en el contrato, sobre todo cuando estamos hablando de contratos al contado. Por otro lado, también se va a eximir en cuanto a esta obligación cuando si se ha convenido en un pago o en un plazo para este pago, el comprador se halla en estado de insolvencia. ¿Ello qué quiere decir? Que si se ha señalado que la modalidad de la compraventa va a ser a plazos y en alguno de los pagos el comprador se ha declarado en algún estado de insolvencia, no se puede entregar la mercancía toda vez que quedaría en incertidumbre el vendedor para que se vayan efectuando los demás pagos correspondientes. En tercer aspecto es que si el comprador se ha declarado o ha sido declarado en concurso mercantil. En ese aspecto señalamos que a través ya de todo un procedimiento en materia jurídica, ya el que está adquiriendo dicho producto se ha declarado completamente insolvente y se ha declarado en concurso y por lo tanto no va a poder sufragar los pagos que están considerados con posterioridad. Y por último estamos señalando que si el comprador ha sido declarado en un concurso y los bienes han sido o están en ruta para su entrega material del mismo al concursar, no se podrán entregar estos bienes toda vez de que si no ha cumplido con los pagos que ellos mismos han establecido, estos bienes podrán quedar en disposición para el mismo concurso mercantil. Por lo tanto, aquí el vendedor quedará defendiendo sus derechos, lo que son sus obligaciones frente a las otras partes, para no entregar la mercancía y estos no sean sujetos a poner en riesgo su mismo patrimonio. Por otro lado, otra de las obligaciones que se tienen es respecto a la forma de entrega. Cuando hablamos de la forma de entrega, es de que la entrega de la cosa va a estar de acuerdo como hayan pactado las partes en el mismo contrato. O, a su vez, que se pueda entregar la mercancía como se encontraba en el momento en que se celebró el contrato. Es decir, la mercancía tendrá que estar custodiada o tendrá que estar protegido de manera que se entregue la cosa en el estado como se ofreció. De igual manera, dentro del mismo contrato se va a establecer que la mercancía se puede entregar en las condiciones óptimas que protejan al mismo producto. Es decir, se tiene que entregar con las condiciones que pueda satisfacer la mercancía determinada. Tal es el caso como lo que son los empaques o los embalajes en su caso de trasladarlos de un lugar a otro. Por otro lado, otra de las obligaciones que tiene la parte vendedora es respecto a los gastos de entrega. Cuando estamos señalando los gastos de entrega, vamos a señalar que todos los gastos que se vayan a ocasionar hasta el momento de poner las mercancías pesadas o las medidas a disposición de la parte compradora van a estar a cargo del vendedor. Es decir, todo ello que ocasione algún gasto respecto a la entrega del bien va a estar por cuenta del vendedor, toda vez de que así se vaya a pactar en el contrato o salvo pacto en contrario que las partes hayan estipulado cuál de las dos partes vaya a pagar los gastos que se sufraguen. Ya una vez que se haya puesto la mercancía a disposición del comprador en el lugar que se haya señalado, los gastos que concurran serán por cuenta del adquirente. Vamos a continuar que otra de las obligaciones que se tienen por parte de este contrato va a ser los derechos de retención. Hablando de lo que es este derecho de retención, va a ser un privilegio que la ley le va a conceder al vendedor, que va a consistir en poder retener las mercancías de una manera que estén en garantía y sobre todo que esa garantía les va a otorgar preferencia sobre las que estén con posterioridad respecto a cualquier otro acreedor para que puedan ser pagados cuando se adecue por concepto de las mismas. ¿Ello qué quiere decir? Cuando estamos señalando que existe ya un concurso mercantil
cuando ya existe una prelación de pago, es decir, la manera jerárquica en cómo van a ser cubiertas las obligaciones, el mismo comprador puede señalar cómo es que va a ir pagando. Pero si en este momento estamos señalando que el vendedor todavía no ha entregado las mercancías, va a tener este derecho de retener esas mercancías para que de esa manera pueda proteger o pueda garantizar las obligaciones que con posterioridad se van a manejar, sobre todo cuando estamos hablando de las compraventas a plazo o en su caso cuando exista ya la compraventa al contado, pero existen diversas obligaciones que aún tiene la parte adquirente y que por lo tanto en este caso el vendedor puede retener estas mercancías bajo su custodia para que en un momento determinado pueda tenerlas como una forma de pago o esa preferencia que va a tener frente a los demás acreedores. Por otro lado, otra de las obligaciones que tiene la parte vendedora va a ser garantizar las calidades de las cosas. Sobre todo cuando estamos hablando de los contratos mercantiles, estamos señalando que existió una negociación con anterioridad, es decir, que existió una oferta y que por lo tanto se tendrá que cumplir conforme a lo que hayan pactado las partes y que en su caso de que se haya habido alguna promoción, alguna oferta dentro de esta negociación, el vendedor tiene toda la obligación de cumplir conforme lo que había pactado. Y por lo tanto, aquí hablando en cuanto a lo que son las calidades, es de que se va a referir que la calidad, la misma calidad propia o normal de las mercancías, tienen que tenerse o tener que guardarse estas calidades conforme a lo que se haya pactado o conforme a lo que haya prometido el mismo vendedor. Es decir, en muchas ocasiones dentro de estas negociaciones o dentro de estos pactos, el vendedor acuerda en hacer algunos ajustes respecto a la misma mercancía y que por lo tanto a la entrega del mismo objeto tendrá que cubrir esas calidades o esas características en cómo hayan pactado en esta relación contractual. Por lo tanto, el vendedor debe de cumplir con todos los términos y todas las condiciones que estén previstas en el mismo contrato. Aquí vamos a señalar que en muchos de los contratos podríamos establecer con algún cumplimiento futuro. ¿Qué sucedería en el caso de que un contrato de compraventa de algún vehículo, la parte vendedora manifieste que va a hacer algunos arreglos a dicho vehículo al momento de la entrega? Tal es el caso de quizá modificar el motor del mismo vehículo, quizá hacerle algunos ajustes en cuanto a lo que es la carrocería del mismo vehículo. Estamos señalando que si así han pactado dentro de esta negociación, las partes contratantes se tienen que ver obligadas al cumplimiento de dicha obligación en el momento en que se va a realizar la entrega del mismo objeto de la operación, es decir, se está garantizando que la calidad de la misma mercancía va a estar de acuerdo con las condiciones pactadas. Por otro lado, también se señala que se tienen que responder los vicios o defectos ocultos en el mismo objeto del contrato. Y aquí vamos a mencionar que el vendedor va a ser responsable por todos los vicios ocultos o que no se encuentren declarados al comprador o en su caso que no sean conocidos por este, pero que si se prueba el enajenante va a conocer dichos vicios porque no los ha manifestado el adquirente. ¿Ello qué quiere decir? Si volvemos a lo que es el ejemplo del contrato de compraventa del vehículo, al momento de que realicen alguna prueba de manejo, se van a percatar de que si existe algún vicio en cuanto a la misma mercancía. Es decir, ¿qué tal si el mismo motor del automóvil no está en las condiciones óptimas para su uso? ¿O qué sucede
si algunos de los accesorios que requiere el mismo vehículo no tengan las funciones que realmente son específicas para este funcionamiento. Estamos señalando que en ese momento el vendedor tiene que responder por todos los vicios o los defectos que se encuentren dentro de la misma mercancía, porque de lo contrario no se va a cumplir con los términos que se han acordado o con las condiciones ya pactadas en una relación contractual. Ahora, por otro lado, tenemos que mencionar que existe una exención en cuanto a lo que es la responsabilidad de los vicios. Es decir, ¿cuál vamos a considerar en los casos en donde el vendedor no va a ser responsable en cuanto al pago de estos vicios ocultos porque así se hayan considerado? Vamos a ver que tenemos 3 supuestos o 3 aspectos importantes en donde el enajenante, la parte vendedora, no va a responder por estos vicios o defectos que se encuentren ocultos en la mercancía respecto a que estos defectos no sean ocultos, sino que solamente hayan sido manifestados. Es decir, si las partes contratantes al momento en que hayan realizado las negociaciones manifiesta así que existe algún vicio o algún defecto en lo que es la misma mercancía, se está señalando que ya no es oculto este vicio, sino que está siendo declarado y que por lo tanto dependerá del adquirente si desea adquirirlo o no. Por otro lado, señalamos que cuando estos vicios realmente son ocultos, pero que el adquirente sea un perito, es decir, que sea un experto en la materia, que realmente que por razón de su oficio o de su profesión pueda conocer de una manera fácil, de una manera inmediata, todos aquellos vicios que puede enfrentar dicho producto o dicha mercancía. Y el siguiente aspecto va a ser cuando las partes expresamente hayan convenido un precio menor a lo que realmente se señale o lo que se establezca cuando esté respecto al corriente de este precio, pero que la salvedad es de que no exista realmente un dolo o una mala fe al realizar dicho convenio. Vamos a aclarar. Cuando estamos señalando que en el mismo producto, es decir, una compraventa de algún vehículo, se señale que realmente el vehículo tenga algún defecto en cuanto a lo que es su manejo o lo que es su conducción. Es decir, cuando se ha señalado que respecto a que si es un carro que ha sido usado y que por lo tanto al realizar esta compraventa se manifieste que tendrá algunos defectos, quizá en cuanto a lo que es la misma maquinaria o algunos de los instrumentos que requiere este automóvil para su manejo, si ha sido manifestado en este aspecto, no se tendrá que pagar estos vicios ocultos. O por ejemplo, que señale los neumáticos del mismo vehículo ya han sido utilizados un determinado kilometraje y por lo tanto ya no son útiles para continuar con la vida del vehículo. En ese aspecto no existe ningún vicio oculto, toda vez de que se ha manifestado de una manera verbal y las partes ya conocen este vicio. En segundo aspecto, estamos señalando de que si una persona realmente se dedica o es un perito en la materia, conoce respecto al tema que se está versando, entonces estamos señalando que inmediatamente podrá conocer o podrá identificar de una manera fácil para el perito cuáles son los vicios que tendrá dicho vehículo. Si estamos manejando dentro de la misma compraventa de algún vehículo, alguna persona no podrá verificar de una manera inmediata quizá el estado de los neumáticos o quizá el estado del motor del mismo vehículo o quizá algún aspecto en cuanto a lo que es la conducción de dicho vehículo. Sin embargo, cuando estamos hablando de alguna persona que se dedique a lo que es el sistema mecánico, o si estamos hablando de algún ingeniero mecánico o de una persona que se dedique completamente a lo que son los automóviles, puede conocer de manera inmediata o puede reconocer aquellos vicios ocultos que para una persona que no conoce respecto a la materia no los puede identificar de manera inmediata. Por lo tanto, podría verificar el perito si, por ejemplo, los neumáticos están en óptimas condiciones o que si al momento de verificar el estado de
el vehículo realmente se encuentra en las condiciones que son favorables para continuar con este uso. Entonces aquí es importante señalar que la parte vendedora realmente tiene que comprobar que el adquirente de esta mercancía es un perito en la materia que realmente conoce respecto a los estados o en cuanto los aspectos específicos de algún producto determinado. Y de esa manera, en el momento de que se requiera algún cumplimiento del contrato, podrá señalar la parte adquirente que la persona realmente conocía el estado del mismo producto, de la misma mercancía, y por lo tanto no tendrá esa obligación de pagar estos vicios ocultos en la misma mercancía. Y por otro lado, estábamos señalando es que cuando se ha determinado un precio y que se está conociendo o se le está dando a conocer a la parte adquirente que se está reduciendo este precio porque no cumple las calidades específicas, se está señalando que se le está dando a conocer que no cumple con las especificaciones correspondientes y que por lo tanto se le está dando alguna oferta determinada para que pueda adquirir dicho producto. Aquí lo que es importante resaltar es de que no exista este dolo o mala fe respecto al cumplimiento de esta condición. Ejemplo sería ¿qué sucede si dentro de este vicio del consentimiento no cumpla con los requisitos en cuanto a algún número de serie o en cuanto a algún número de motor, y por no estar catalogado o no estar registrado este número, el vendedor baje o reduzca el precio para poder así venderlo? Estamos señalando que esto no sería considerado dentro de una forma de subsanar o reparar los daños y perjuicios ocasionados. ¿Por qué? Porque la parte vendedora estaría actuando con dolo o mala fe en el aspecto de reducir un precio por no estar cumpliendo con los aspectos legales que nos están estableciendo la normatividad. Ahora, por otro lado, vamos a considerar cuáles son las obligaciones del comprador. Y por lo tanto, como estamos señalando que el vendedor tiene obligaciones, también el comprador o el adquirente va a tener obligaciones frente a las partes para realizar esta relación contractual. En primer aspecto vamos a ver que la primera obligación y una de las obligaciones más importantes es pagar el precio. Es decir, es una obligación principal que el comprador debe de cumplir en el plazo y los términos fijados por las partes. Y en el caso de que las partes no hayan señalado cómo va a ser la forma en el pago, se tendrá que determinar que esta tendrá que ser al contado o sobre todo se tendrá que realizar a la entrega de la misma mercancía. Tal es el caso cuando nosotros acudimos a algún abastecimiento y realizamos alguna compraventa de alguna mercancía determinada, se señala que en ese mismo momento se tendrá que dar el cumplimiento de dicha obligación, es decir, se entregará la mercancía a cambio de que se entregue el precio de dicho producto y estamos señalando que este precio es cierto y en dinero. Otra de las obligaciones que tiene efectiva el comprador va a ser en cuanto a lo que es mora en el pago. Y lo que es la mora del pago va a ser cuando al comprador se le va a obligar el pago de algún interés por no haber cumplido respecto al término o en cuanto al tiempo para el cumplimiento de su obligación. Es decir, este interés se puede señalar que puede ser de tipo legal y se va a empezar a correr el término a partir en que surta efectos ese incumplimiento. Es decir, al siguiente día que haya incumplido, se puede ya estipular este pago por mora en cuanto a lo que son las obligaciones. Ejemplo de ello, si el día de hoy las partes se habían comprometido a realizar el pago para el cumplimiento de la obligación y el día de hoy no se ha dado esta obligación, a partir del día de mañana ya se puede cobrar este interés de tipo legal por una mora, es decir, una morosidad en el cumplimiento de las obligaciones, no cumplir en el término o en el tiempo acordado para efectuar este pago. Por otro lado, tenemos que indicar
que en cuanto a las obligaciones del comprador también será el recibir la cosa. Es decir, la obligación del comprador es de que de acuerdo con el contrato o conforme a los términos señalados, tendrá que recibir la cosa en el lugar, en el plazo y en las demás condiciones que se hayan previsto. Y sobre todo es de que en ese momento en que haya sido entregada la mercancía, va a liberar completamente al vendedor de cualquier custodia o de cualquier carga que tenga por tener a su favor esta mercancía. Ejemplo de ello es que cuando en el contrato se establece que la mercancía será entregada en un lugar determinado, en un tiempo establecido o en un día establecido, el adquirente de la mercancía está obligado a estar en ese lugar, en ese día, en esa hora, para recibir el producto o en su caso dejar o permitir a otra persona que reciba la mercancía siempre y cuando esté acreditada en cuanto a lo que es su personalidad, porque en ese momento que se dé esta entrega material va a liberarse completamente al vendedor para custodiar la mercancía, porque en el caso de que el adquirente no se encuentre en el domicilio pactado, no podrá dejar las mercancías, toda vez de que seguirá bajo custodia del vendedor hasta el momento que se haya realizado la entrega material o la entrega física de dichas mercancías. Y por lo tanto, se tendrá que señalar dentro del mismo contrato cuáles serían las condiciones o cómo se tiene que realizar esta entrega. Es decir, cuántas ocasiones se le tendrá que notificar a la parte adquirente para realizar dicha entrega. Ahora, habíamos señalado que existen obligaciones para la parte vendedora, así como obligaciones para la parte compradora. De igual manera tenemos que señalar que existen derechos para ambas partes, porque al mencionar que existe un contrato, recordemos que una de las características de lo que son los contratos es la bilateralidad. Y por lo tanto, estamos señalando que existen derechos y obligaciones recíprocas. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los derechos que van a tener ambas partes o ambos sujetos en esta relación contractual para el cumplimiento de dicha obligación. En primer lugar, vamos a ver que el vendedor va a gozar de todas las garantías para, en el caso de algún incumplimiento que haya realizado el mismo comprador y que de una manera se encuentran implícitas en las obligaciones que tiene la otra parte, pero sin embargo tendrán algunos otros derechos en el caso de incumplimiento de esta obligación. Uno de los primeros derechos que tiene es el derecho de preferencia. Cuando señalamos este derecho de preferencia es que las ventas que hayan sido a plazo o en su caso hayan realizado al contado, si el comprador no cubre el precio que se haya pactado o en su caso el vendedor tiene además otros derechos de garantía sobre los bienes, va a señalar que estos al momento de que puedan ser embargados, el vendedor va a poder tener esa mercancía para dar el cumplimiento de estas obligaciones y que en su caso no puedan perder su valor o no puedan tener otra garantía especial sobre otros acreedores o sobre otros proveedores. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando ya de un concurso mercantil. Esto es en el caso sobre todo de que las partes hayan convenido en realizar un contrato a plazos. Y cuando estamos hablando de este contrato a plazos, se puede señalar que la entrega de la mercancía puede ser entregada aun cuando no haya sido cubierta la obligación. Sin embargo, cuando se ha señalado dentro del mismo contrato que a partir de un número determinado de incumplimiento por la obligación, pueda ser requerido el cumplimiento forzado de la misma. Es decir, solicitarle a alguna autoridad judicial que cumpla el mismo contrato o en su caso se dé la terminación anticipada del contrato. Y estamos señalando que en cuanto a lo que es el derecho de preferencia, el vendedor puede disponer de manera inmediata de los bienes que haya otorgado, pero para que en el momento garantice, y si no se haya garantizado conforme lo ha establecido la ley,
en su momento determinado puede adquirirlos para sí y dar el cumplimiento de esta obligación. Aquí es importante manifestar que cuanto a lo que es el derecho de preferencia tiene que ser a través o por conducto de una autoridad judicial. A menos de que se haya establecido en el mismo contrato que en caso de incumplimiento podrán regresarse las mercancías a la parte vendedora, será la única excepción. Pero en el caso si no se han establecido dentro del mismo contrato, tendrá que ser la autoridad judicial la que indique que estas mercancías quedarán en custodia, es decir, que van a formar parte de la garantía como cumplimiento de la obligación, porque en su caso estaríamos hablando que el vendedor, si retiene estas mercancías sin haber pactado con la parte, o en su caso no tener algún aspecto o alguna sentencia o resolución judicial, estaremos señalando que comete un acto jurídico señalado como lo que es delito, toda vez de que no puede disponer de mercancías que no hayan sido completamente manifestadas. Recordemos que aquí nos señalaríamos que nadie puede hacerse justicia por sí mismo y por lo tanto aquí estamos señalando que en lo que es en cuanto al pago de lo que son las obligaciones tendrá que ser sido manifestado por las partes o en su caso indicado por alguna autoridad judicial. Otro de los aspectos en cuanto a lo que son los derechos va a ser el derecho de retención de la misma cosa y por lo tanto quiere decir que el vendedor va a tener el derecho de retener, es decir, de no entregar una cosa vendida al comprador mientras no haya sido pagado su precio o cuando se haya señalado algún plazo para su pago y no se haya dado el debido cumplimiento de dichos pagos y por lo tanto que a través de ese incumplimiento se haya descubierto que realmente el comprador ha estado o se encuentra en estado de insolvencia y por lo tanto no podrá cumplir con las obligaciones pactadas. En ese momento se tiene todo el derecho de retener la mercancía hasta que no haya sido cubierto el importe total de dicha mercancía, sobre todo porque la parte vendedora tiene todo el derecho de proteger su patrimonio frente a los demás. Otro de los derechos que se están considerando son la acción de cumplimiento del vendedor para exigir el pago del precio. Aquí señalamos que respecto a lo que son los daños y perjuicios que pueden ser ocasionados por los incumplimientos del contrato, se puede optar por exigirlos mediante alguna autoridad judicial, es decir, cuando no se ha dado el debido cumplimiento o se ha dado un incumplimiento parcial en cuanto a las obligaciones pactadas, las partes pueden señalar que se cumpla todo el contrato a través de las autoridades correspondientes y, en su caso, exigir completamente el cumplimiento de la obligación o, en su caso, el pago de los daños y perjuicios correspondientes a dicho contrato. Ahora, por otro lado también tenemos lo que es la acción de rescisión del vendedor con pago de daños y perjuicios. Con diferencia a lo que es el derecho anterior, estamos señalando que aquí las partes adquirentes únicamente pueden solicitar el cumplimiento de la obligación o en su caso el pago de daños y perjuicios. Es decir, van a decidir cuál de los dos aspectos será importante reclamar ante una autoridad judicial. Sin embargo, en ese tipo de derecho vamos a ver en cuanto a lo que es solicitar una rescisión del contrato que ya se haya aceptado, pero también se va a solicitar el pago de daños y perjuicios frente a la parte que haya dado este incumplimiento del contrato. Y por lo tanto, aquí vamos a indicar que el vendedor va a tener todo el derecho, en el caso de que exista algún incumplimiento de obligaciones por parte del comprador, a solicitar la ejecución forzosa o la resolución del contrato por causas que hayan sido imputables directamente a la parte y por lo tanto se le va a solicitar la aplicación de daños y perjuicios. ¿Qué pasa si se le ha entregado una mercancía o alguna cosa que es objeto del contrato a la parte adquirente, a la parte compradora y ha hecho uso de ella? Y que como estamos hablando de un
contrato de compraventa a plazos, se está indicando que esta mercancía ha sido mermada o se ha estado devaluando. Por lo tanto, estamos señalando que se va a solicitar, en este caso, el cumplimiento de la obligación y que este cumplimiento de obligación va a consistir en que realmente se pague respecto al precio que se haya pactado, pero además que se tenga que pagar los daños y perjuicios correspondientes por este incumplimiento. Es decir, porque durante algún tiempo determinado que el adquirente o el comprador disfrutó de esta mercancía, el vendedor se fue mermado o se vio afectado en su patrimonio personal y que por lo tanto no pudo gestionar esta mercancía hacia otras personas y de esa manera se está afectando también en su patrimonio. Por lo tanto, aquí puede ejercer esta obligación respecto a el cumplimiento de la obligación, así como también los daños y perjuicios correspondientes. Ahora, también tenemos que señalar aquí que como existen derechos para la parte vendedora, también van a existir derechos para la parte compradora. Y en un primer aspecto vamos a indicar que existe el derecho de retener el precio. Y aquí vamos a señalar que cuando el comprador que está a plazo o con espera de un precio fuere perturbado de esta posesión o de este derecho o tuviera algún justo temor de ser sido mermado o que se le quiten estas mercancías o este objeto, podrá suspender el pago o en su caso realizar o no realizar los pagos con posterioridad si aún no los ha hecho, mientras que el vendedor no asegure completamente la posesión de dicha mercancía o que en su caso le otorgue fianza para este cumplimiento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos señalando que la mercancía, el producto que es objeto del mismo contrato, puede ser mermado en cuanto a tener la posesión, el comprador podrá suspender los pagos realizados siempre y cuando estos no se hubieran efectuado o en su caso también podrá exigirle a la parte vendedora que le cumpla o que garantice esta obligación. Esta obligación la podrá garantizar por medio de un contrato de fianza para poder señalarle al titular de ese derecho, es decir, al comprador, que va a cumplir conforme a los términos pactados. ¿Por qué? Porque aquí es de señalarse que así el objeto del mismo contrato pues está sujeto a algún aspecto judicial y este ha sido removido realmente la posesión del mismo comprador, tendrá que garantizar que ese cumplimiento tendrá que efectuarlo toda vez que existió un contrato de compraventa entre las partes. Por otro lado, también señalamos que existe otro derecho que se va a denominar como acción de cumplimiento del comprador y por lo tanto vamos a señalar que el comprador que ha pagado el precio tiene toda la facultad y tiene todos los derechos de exigir que el vendedor le haga entrega de la cosa. Sobre todo cuando estamos hablando de contratos de compraventa que son realizados en el momento, el pago, pero la entrega va a ser a futuro, estamos indicando que en este caso la parte compradora tiene todo el derecho para que en su caso de incumplimiento pueda demandar al vendedor porque no ha entregado la cosa. Por lo tanto, aquí estamos señalando que el comprador puede ejercitar toda acción de incumplimiento en cuanto a lo que es la entrega de la cosa, siempre y cuando va a acreditar que legalmente puede ejercitar dicha acción. Y sobre todo se va a exigir, en primer lugar, lo que son el pago de gastos de entrega, es decir, se va a indicar que no va a estar los gastos de transportación o solamente en el caso de algún convenio expreso o que se tenga algún cargo para el vendedor. ¿Por qué estamos señalando ello? Porque en algún momento determinado la mercancía no ha sido entregado toda vez que no se han sufragado algunos gastos de transportación o en su caso no se señaló dentro del mismo contrato cómo va a ser entregada esta mercancía. Por otro lado, también vamos a indicar que la entrega de la cosa va a estar en el mismo estado en que se encontraba
perfeccionado el contrato. Es decir, que la mercancía no puede ser reducida en cuanto a lo que son las calidades y características que tenía. Si en su caso la parte vendedora incrementó la calidad, este tendrá que ser respetado en cuanto a lo que es el precio. Pero si ya se había acordado el producto, se tendrá que entregar conforme a las características ya acordadas. Y también vamos a indicar que todos los frutos que hayan sido producidos desde el momento en que se haya adquirido, así como los rendimientos o todas las que son las accesiones o títulos de la cosa, van a ser ya propiedad de la parte adquirente. Por ejemplo, si se está realizando una compraventa sobre un ganado y estamos indicando que alguna de las del ganado se encuentra en algún estado, quiere decir que las crías que tenga este ganado también van a ser parte de la misma compraventa y que por ello no se puede elevar el precio de la mercancía o en este caso de los animales, toda vez de que al momento que se realizó la operación o las gestiones correspondientes de dicho contrato ya venía respecto a los estados como se encontraba. Y que por lo tanto estamos señalando que estos frutos o todo aquello que se haya producido desde el momento en que se haya realizado la operación van a ser parte del mismo adquirente o del comprador. Y por otro lado también tenemos que señalar que todo lo que contenga el inmueble, es decir, también los linderos, que se hayan designado, aun cuando estos tengan algún exceso o disminución respecto a lo que son las medidas en lo que es el mismo contrato. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos señalando que se va a comprar algún bien inmueble, pero esto por causas de la misma naturaleza, pueda tener algún aumento o alguna disminución en cuanto a lo que son las medidas, se tendrá que indicar y en su caso, en el momento en que se vaya a realizar alguna acción de tipo judicial, se tendrá que relacionar respecto a por qué se realizó algún aumento o alguna disminución en cuanto al bien que es en comento. Es decir, ¿qué pasa si por las características del lugar donde se encuentra el bien pasa o surge un río o algún manantial y se ve mermado en cuanto a el tamaño del mismo bien inmueble? Por lo tanto, se tendrá que indicar o se tendrá que señalar en una acción determinada respecto a estas modificaciones que haya tenido el bien. Por otro lado, también se tendrá que señalar a través de una acción lo que se respecta a lo que es la entrega de la cosa. Y se tendrá que señalar respecto al lugar convenido o en el lugar en que se encontraba la cosa al momento de ser vendida y por lo tanto, si no se ha estipulado en el contrato, se tendrá que indicar que realmente dónde se efectuó la relación contractual, porque de acuerdo a dónde se haya realizado las relaciones contractuales, las negociaciones, será el lugar en donde se tendrá que entregar la mercancía para este cumplimiento del contrato. Y respecto a lo que es la acción rescisoria del comprador, a lo que son los daños y perjuicios. Y cuando estamos señalando aquí que si el comprador exige el cumplimiento total del mismo contrato, en el caso de que el vendedor ha incurrido en lo que es el incumplimiento del contrato, también se tendrá que indicar quién incurrió en mora respecto a dicha obligación y por lo tanto, si en su caso existió alguna imposibilidad física o de tipo legal para el cumplimiento de dichas obligaciones y por lo tanto, si haya existido alguna de estas eventualidades, se tendrá que indicar dentro del mismo contrato cuáles van a ser las formas o las causas de rescisión del contrato para que se señale cómo se va a dar el debido cumplimiento y en su caso el pago de daños y perjuicios. ¿Qué pasa si estamos señalando que en el mismo contrato de compraventa, por causas quizá inimputables a el mismo vendedor, no se puede dar cumplimiento a esta obligación? Es decir, cuando estamos hablando de algún contrato de compraventa de esperanza, que se señala que a través de un término determinado o cuando llegue algún término
para que se puedan recoger lo que son los frutos de una cosecha. Por alguna causa, el que está vendiendo no puede entregar dicha mercancía. Por lo tanto, aquí sí estamos señalando que hay un incumplimiento en dicha obligación por alguna imposibilidad, y que por lo tanto esta imposibilidad que se llevó para este contrato fue por causas de fuerza mayor. Fue un caso fortuito que realmente no dependía de la parte vendedora para su cumplimiento, y por lo tanto aquí se tendría que señalar realmente si se encuentra facultado para poder cumplir esta obligación, o en su caso si la autoridad también va a ejercer el pago de daños y perjuicios para continuar con dicha obligación. Cuando ya habíamos señalado respecto a lo que son los derechos y obligaciones que tienen las partes, también es importante recalcar que existen lo que son las modalidades en la compraventa. Es decir, que existen diferentes formas en cómo se puede llevar a cabo las compraventas mercantiles. Una de las primeras formas que podemos tomar en cuenta es la compraventa a la vista. Esta compraventa a la vista es una forma lisa en realizar esta relación contractual, y por lo tanto se va a señalar que se va a perfeccionar el contrato hasta que se tenga a la vista la mercancía. Es decir, si ya se han realizado negociaciones por vía telefónica, o se han realizado negociaciones a través de la escritura, tal es el caso de enviar información a través de folletos, a través del mismo internet o a través de cartas, el contrato no va a ser perfeccionado hasta el momento en que las partes, o sobre todo cuando estamos hablando de la parte adquirente o la parte compradora, tenga a la vista la mercancía para revisar las calidades del mismo producto. Otro tipo de modalidades que tenemos es la compraventa sobre muestras o calidades. Este tipo de compraventa nos va a señalar que es cuando se realiza alguna muestra o se ofrece o se da a la vista que la parte compradora tenga la calidad de las mercancías que han sido determinadas, y que por lo tanto la parte compradora pueda conocerlas en el comercio, y por lo tanto van a ser perfeccionadas por el único consentimiento de las partes. Esto comúnmente lo vemos cuando nos ofrecen alguna mercancía sobre alguna muestra, es decir, que nos ofrecen algún producto que nosotros podamos verlo, pero no es el mismo producto que nos van a entregar, y que por lo tanto lo que nos están mostrando va a ser alguna muestra que es la mercancía que nosotros vamos a adquirir, y que por lo tanto el contrato se va a perfeccionar en el momento que nos muestren la mercancía y nosotros otorguemos este consentimiento para realizar el contrato. Otra de las modalidades que tenemos en lo que son los contratos son los documentos contra documentos. En este tipo de contratos vamos a ver que van a ser los contratos o las ventas mercantiles en las cuales el vendedor va a cumplir con las obligaciones determinadas en cuanto a lo que son la entrega de mercancías, únicamente cuando se encuentran protegidas o amparadas contra documentos representativos que son por parte de la misma mercancía, y por lo tanto han sido pactados como usuales en lo que es el comercio o en lo que es el tráfico de las mismas mercancías. Aquí podemos señalar que tenemos lo que son los contratos que se van a realizar en algunas empresas para lo que es el transporte de las mismas mercancías, porque en ese aspecto estamos señalando que la titularidad del contrato va a ser efectivo mediante un comprobante o un documento que tenga esa validez respecto al contrato que nosotros estemos efectuando. O en su caso podremos hablar de lo que son las acciones, que son títulos representativos en donde nos va a indicar que se están cumpliendo todas las obligaciones pactadas y que ese documento es el que tiene valor frente a terceros respecto a un derecho completamente consignado en el mismo documento, y que por lo tanto para poder hacer efectivo las obligaciones pactadas dentro del mismo contrato es necesario exhibir el documento o la titularidad del documento para hacer efectivo lo que son los contratos. Ahora, por otro lado, tenemos que ver la importancia que tiene el realizar gestiones internacionales, es decir,
ver la importancia que tiene el comercio en un aspecto mundial, que cuando estamos hablando hoy en día, las gestiones que nosotros realizamos van a tener ese carácter de internacional y sobre todo ver cómo va a ser esa importancia de realizar negociaciones con otros estados en donde sus características van a ser diferentes en cuanto a las relaciones contractuales o, en su caso, van a ser diferenciadas en cuanto a lo que son los cumplimientos de las obligaciones de acuerdo a los usos mercantiles que se estén llevando en el estado donde nosotros vamos a realizar alguna relación contractual. Y por lo tanto vamos a ver que la compraventa internacional de mercaderías las vamos a considerar como compraventas internacionales, y estas compraventas internacionales van a ser calificadas como tales siempre y cuando van a ser o van a estar en función de los establecimientos de las partes, es decir, dónde se encuentran las partes, o en su caso, de acuerdo a las normas que van a estar aplicables a un derecho internacional privado. Y por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta la nacionalidad o el carácter civil de las partes como un aspecto comercial. ¿Ello qué quiere decir? Que aquí cuando estamos hablando de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, lo que vamos a realizar como esta aplicación del derecho va a ser donde estamos efectuando esta relación contractual, sin que nosotros tomemos esa importancia de la nacionalidad de las partes, porque aquí nos vamos a sujetar en un solo derecho que va a ser un derecho internacional privado, es decir, va a haber un acuerdo de partes cuando se encuentren en una misma jerarquía, pero estamos hablando que se encuentran en diferentes partes del mundo. Y por lo tanto aquí estamos señalando que para realizar este tipo de compraventa internacional de mercaderías, las partes se van a sujetar en algunos términos para dar este cumplimiento de las obligaciones. Y en este caso, cuando hablamos de ese contrato de compraventa internacional, vamos a hablar que una de las modalidades o uno de los efectos en cuanto a lo que es el cumplimiento de esta obligación van a estar basados en lo que son los Incoterms, que estos Incoterms van a ser la abreviatura de lo que son International Commercial Terms, es decir, términos de comercio internacional. Estos términos de comercio internacional van a tener su origen en lo que va a ser todo este desarrollo en un aspecto mundial y que van a surgir a través de lo que son las prácticas y usos de los comerciantes que han pactado acuerdos y que sobre todo han llevado en estos términos las necesidades de lo que es el comercio en un aspecto mundial, y por lo tanto se tiene que aplicar cómo ha ido evolucionando o cómo se ha ido desarrollando tecnológicamente la entrega de las mercancías. Por lo tanto, aquí vamos a ver que lo que son los Incoterms van a ser cláusulas de precio y que por lo tanto, de acuerdo a las cláusulas como se han establecido, van a determinar los elementos que los van a componer. Y vamos a ver que sobre todo cuando hablamos de lo que son los Incoterms, van a influir sobre el costo del mismo contrato. Estos Incoterms se van a determinar de diferente manera. En primer aspecto van a ver respecto al alcance que va a tener el mismo precio. En segundo aspecto va a conocer respecto al momento y dónde se va a realizar la transferencia de los riesgos sobre la mercancía que van a realizar los sujetos de la obligación. Es decir, como estamos realizando compraventas entre diferentes estados, se va a tener que establecer dónde se va a realizar esta transferencia en cuanto a lo que son los riesgos en este contrato. También se tendrá que indicar, o los Incoterms nos van a indicar, cuál es el lugar de entrega de la mercancía, así como quién es el que contrata y va a pagar el mismo transporte. O en su caso, quién va a contratar y a pagar el seguro sobre las mercancías, y también va a dar a conocer cuáles van a ser los documentos que se van a tramitar para poder realizar el comercio internacional y el costo que se tendrá que cubrir. Es decir, va a versar respecto a los trámites aduanales que va a tener como referencia en cada estado para dar el cumplimiento frente a cada nación. Por lo tanto, vamos a ver que hay diferentes ejemplos de lo que son los Incoterms, y estos Incoterms sobre todo se van a ir basados en cuanto a lo que son las letras, y ellos nos van a indicar quién de las partes va a cumplir respecto a las obligaciones, tal es el caso de la entrega de la misma mercancía, o en su caso lo que es el pago del transporte, lo que es el pago de un seguro.
Por ejemplo, tenemos un Incoterms de tipo E, que significa salida, que va a señalar que se va a transmitir el riesgo con la entrega sin cargar en el medio. Es decir, es como las partes van a realizar las gestiones contractuales de manera que cada una de ellas se va a obligar respecto a lo que es la misma mercancía y al riesgo que pueden sufrir. Ahora, como estamos viendo que ya estamos dando a conocer cómo van a ser las formas de cumplimiento del contrato y cómo es que se van a obligar cada una de ellas y en su caso cuáles son los derechos que tienen frente a la otra parte, también tenemos que señalar cuáles van a ser las formas para extinguir los contratos. Y por lo tanto vamos a indicar que los contratos se pueden extinguir por dos formas. En primer aspecto, por lo que es un acuerdo entre lo que son las partes o, en su caso, por alguna resolución en cuanto a lo que es el incumplimiento del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Si en el mismo contrato se ha pactado respecto a cómo se van a dar las formas para que se pueda rescindir el contrato o que se dé por terminado en ese momento la relación contractual, quiere decir que las partes han dado completamente su consentimiento para que en ese momento el contrato se extinga y ya no existan derechos y obligaciones entre las partes. Y por otro lado, vamos a señalar que también la extinción del contrato va a ser a través de una resolución judicial, es decir, cuando las partes hayan decidido realizar alguna acción por parte de algún incumplimiento del contrato, pero en este caso únicamente la autoridad judicial tendrá que señalar que el contrato ha sido extinguido. Aquí es importante volver a señalar y recalcar sobre todo es de que para que se pueda extinguir un contrato o para lo que es el cumplimiento de las obligaciones del contrato, tendrá que ser de dos formas. En primer aspecto es que las partes manifiesten completamente su consentimiento, es decir, que los sujetos en cuanto a lo que es este contrato estén y manifiesten el consentimiento de llevarlos a cabo. Y por otro lado, se tendrá que realizar que si las partes no manifiestan este consentimiento de una manera bilateral, quien podrá decidir en cuanto a lo que es la extinción o el cumplimiento de las obligaciones únicamente será la autoridad judicial a través de una resolución o en el caso de alguna ejecución de sentencia. Serán las únicas formas en cómo se pueda dar el cumplimiento o en su caso la extinción de las obligaciones y por lo tanto las partes no podrán realizar nada que no estén de acuerdo en cuanto a lo que son sus intereses. Hemos concluido lo que es esta sesión. Recuerden, por favor, estar en contacto a través de lo que son las tutorías. Muchas gracias.